Bienvenidos a este encuentro con Jesús, camino, verdad y vida. Nos alegramos por toda la correspondencia que está llegando, por todo lo que ustedes nos están alentando y todo lo que nosotros queremos alentarlos también a ustedes en este camino que es encontrarnos con Jesús. Ustedes recuerdan que estábamos rezando esta oración de Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y hoy yo quisiera charlar con ustedes sobre la oración. Qué importante que es la oración en nuestra vida. ¿Usted se acuerda aquella historia del peregrino ruso, aquel hombre que un día escuchó en la celebración de la palabra, en la Eucaristía, escuchó aquellas palabras de San Pablo: orar continuamente? San Pablo nos invita a orar continuamente y también a no desanimarnos en la oración. Y aquel hombre, inquieto porque había escuchado aquella palabra y quería ponerla en práctica, después de haber pasado por muchas peripecias, desde perder su esposa, su casa, desde que tuvo que sufrir las consecuencias de un incendio que le quemó su mano, su brazo, toda una historia bastante difícil de asumir. Sin embargo, aquel hombre quería ser fiel a Dios y empezó a caminar, buscando cómo llevar adelante esta palabra de Dios. Y se encontró en un monasterio con alguien que le dijo que comenzara a rezar de a poco con el nombre de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Y aquel hombre empezó aquello de hacer esa oración. Y llegó un momento en que estaba tan compenetrado de la oración que día y noche su corazón oraba: Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Yo los invitaría, usted tal vez tiene su experiencia de oración, tal vez usted tiene su espiritualidad propia de su movimiento donde está caminando en la iglesia o su comunidad, pero no descuidemos esto de la oración continua. San Pablo por algo lo dice: nosotros tenemos que luchar continuamente contra el mal. El mal, como dice también el apóstol Pedro, está siempre al acecho de nosotros y como que nos quiere devorar, ¿no? Como león rugiente, dice. Y entonces, ¿cómo tenemos que orar continuamente al Señor por todas nuestras necesidades? Más que pedirle, yo diría que nos haga fuerte, que nos haga despiertos y que nos dé un don que muy pocas veces pedimos: el don del discernimiento, para saber dónde está la verdad y la mentira, dónde está lo de Dios y lo que no es de Dios. Y también el apóstol, en esa carta a los Efesios, dice que debemos orar e interceder por los hermanos. Otra realidad que a veces también nosotros descuidamos un poco, el de orar e interceder por los hermanos. Yo conozco así a grupos de oración de intercesión, o sea que se reúnen todas las semanas o todos los días en torno a la Eucaristía para orar y para interceder. Yo, por ejemplo, estoy muy contento de un grupo de oración e intercesión que siempre está orando por mí. Yo digo que hay muchas cosas que a mí me van bien gracias a hermanos que están orando y también hermanas contemplativas que me acompañan con su oración. Usted podría hacer mucho bien si de pronto también usted comienza a formar su propio grupo, no su propio grupo, sino es una manera de decir, sino ese grupo donde se reúnen cada semana al lado del sagrario o allá en su casa para orar y para interceder por los hermanos. Cuando uno lee los mensajes de la Virgen, usted sabe que esos mensajes, no hay nada que vaya contra la fe, usted los puede aceptar o no,
Pero en Fátima la Virgen insiste mucho en la oración y también en la penitencia. Hay algo que de pronto como que a veces no estamos ya tan acostumbrados a escuchar esa palabra. La oración y la penitencia. ¿En qué consiste esto de la oración y la penitencia? Igual yo creo que la penitencia a veces puede ser que yo me esté privando de alguna cosa en beneficio de otro, qué sé yo, mi tiempo libre, que a lo mejor quería ver un programa de televisión, no lo veo, apago el televisor y me voy a atender a los pobres o a los enfermos de mi comunidad, o si sé que hay alguien que está necesitado de que yo lo vaya a acompañar, lo voy a acompañar, que debe ocasionar gozo, o a lo mejor me privo de algún alimento pensando en que puedo ayudar a algún hermano que está más necesitado que yo, o limpio un poco mi ropero y saco lo que está de más y se lo entrego a Cáritas o a algún hermano que está necesitado de abrigo. Hay muchas maneras, ¿no es cierto? Pero lo de la oración, yo quiero insistir, porque si nosotros, como dice la Virgen en Fátima, rezáramos un poco más y intercediéramos un poco más, va a cambiar el mundo. Yo le preguntaría, ¿usted cree que puede cambiar el mundo? ¿Usted cree que puede cambiar su parroquia, su diócesis, su nación? Yo creo que sí. Yo estoy convencido que sí, que puede cambiar mi vida, que puede cambiar muchas cosas cuando nosotros comenzamos a orar. En nuestras manos tenemos una gran posibilidad, un arma poderosa para vencer el mal, que es la oración, que es alabar y bendecir a Dios. Yo me gozo mucho cuando me encuentro con cristianos que tienen sus grupos de oración, ya sean marianos, ya sean carismáticos, ya sean focolares o neocatecumenales. Hay muchos grupos de oración y me parece que eso es muy interesante y muy necesario, el orar continuamente. De esa manera muchas cosas van a ir cambiando en el mundo. Fíjense ustedes lo que aparece en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, en el versículo 38. ¿Qué es lo que leemos en la palabra de Dios en la Biblia? Dice que Jesús volvía de sus trabajos apostólicos, de sus correrías, y entró en la casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro. ¿Y qué es lo que acontece allí? Jesús iba a buscar un poco de paz, un poco de descanso, como para recuperar sus fuerzas. Y Marta estaba muy atareada. ¿Cuántas veces nos encontramos con esto? No tengo tiempo para nada, tengo tantas cosas que hacer, y menos para ir a celebrar la misa dominical, y menos para una obra de apostolado o una obra de caridad. Estoy atareada, que lavar, que planchar, que ir a la oficina, que al taller, que. Y nos olvidamos de lo importante. Pero María pescó por donde andaba la cosa. María no había escuchado todavía a San Pablo, porque Pablo todavía no existía en ese tiempo como predicador, pero sí ella había escuchado a Jesús y estaba a los pies de Jesús. Y Marta se sintió molesta porque esta mujer, en vez de ayudarla, ella quería hacer una cosa buena, servir a su Señor. Y Jesús, ¿qué le responde? Marta, Marta. Yo creo que nosotros muchas veces también, como Marta, estamos en muchas cosas del Señor, pero no estamos con el Señor. Estamos en muchas tareas. Yo creo que muchas cosas a veces fracasan porque las pensamos, las organizamos, las llevamos adelante, pero desde nuestro pensamiento, desde nuestro criterio, pero nunca le estamos preguntando al Señor, Señor, ¿qué es lo que vos querés? ¿Vos querés esto? ¿A vos te parece que está bien lo que yo estoy haciendo? ¿O es una cosa mía? Muchas veces hay cosas que hacemos y no nos salen bien. Por eso Jesús dice, una sola cosa es importante, y María eligió la mejor. Yo creo que si nosotros hiciéramos un balance
día y pusiéramos de tal hora a tal hora la actividad que hemos tenido, qué tarea hemos realizado. Haga la prueba y va a encontrarse con una gran sorpresa. Una gran sorpresa. ¿Cuánto tiempo hay para descansar, para dormir? ¿Cuánto tiempo hay para divertirnos, para pasear, para encontrarnos con nuestros amigos? ¿Cuánto tiempo tenemos a nuestro lado? ¿Cuánto tiempo tenemos para nuestras comidas, para ver algún programa? ¿Cuánto tiempo tenemos para Dios? Y la gran sorpresa es que de pronto vamos a ver que si llega, o algunos que a lo mejor llegan a más, por supuesto, pero siempre está a perder la cuestión. Por eso Jesús nos dice dónde está lo más importante, en nuestra oración. Yo me recuerdo de una familia muy entregada a los quehaceres familiares, pero también muy entregados en su tarea apostólica, en su pastoral, pero muy entregados a Dios, muy en la oración. Ellos no hacían nada sin antes hablar con el Señor, sin antes consultarle al Señor, sin antes orar. Entonces después cuando iban a trabajar, sus cosas salían muy bien. Y según lo que yo me he enterado últimamente de esta familia, ellos han hecho una opción maravillosa. ¿Sabe cuál ha sido la opción? Una familia que estaba en una condición económica más o menos pasable, confortable, pero ellos tomaron una decisión de achicar sus gastos para que su casa fuera ampliada y pudieran acoger a todos aquellos estudiantes que llegaban del interior y que no tenían dónde, a veces de la iglesia cristiana, que no tenían dónde ir a hospedarse y a comer y a tener un hogar para estar mientras estudiaban en la gran ciudad. Ellos hicieron eso, pero después de la oración, después que se pusieron a discernir con sus hijos. Y la cosa no termina ahí. ¿Sabe dónde termina? En que ellos, esa casa sigue siendo una casa de oración, una casa de acogida, una casa para atender a los que vienen de otros lugares. Pero ellos tomaron una decisión. Fueron a hacer una experiencia a África. Y allá en África están trabajando, misionando, y ¿saben cómo es su tarea misionera? Media mañana es de adoración al Santísimo y media jornada es el ir a evangelizar, el ir a buscar los medios para subsistir, para vivir, para comer, para alimentarse, para mantener su hogar. Yo creo que a veces pensamos que eso puede ser una cosa irracional, que no puede ser. Sin embargo, hay hermanos que hacen una opción muy fuerte por la vida de oración. Y muchas cosas están cambiando en la iglesia, en el mundo y en la sociedad gracias a la oración y a la intercesión de muchos hermanos. Es importante ver cómo los matrimonios están haciendo opciones por tener más tiempo para estar en casa con su familia, en la oración, en el diálogo, gente que está pensando en aquello de que los niños son la primavera de la sociedad y de la iglesia. Y por eso cuidan esos niños para que no sean estropeados por las tormentas, por los granizos y por todas esas cosas que a veces andan alrededor de la familia. Una familia que permanece en la oración es una familia que va a vencer a las dificultades. Y yo creo que esto de tomar este camino de la oración no es desentendernos en las tareas que tenemos
que ser responsables, como puede ser la familia, la educación, la política, la medicina. No, 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 no. Al contrario, eso nos va a fortalecer. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así como les decía los otros días, cuando nosotros le pedimos como los niños, con esa seguridad de que Él es un Padre bueno, de que Él siempre nos escucha. Ah, pero usted me dirá, Padre, pero muchas veces nosotros rezamos, oramos, hacemos promesas, hacemos penitencia y como que Dios no nos escucha. ¿Será que te conviene eso? ¿No será que no te conviene? ¿No será que no estás haciendo bien tu oración? Una oración de fe, una oración de confianza, decir, Padre, me pongo en tus manos para que hagas lo mejor con mi vida. Yo te pido esto, y yo creo que esto es lo mejor, pero vos sabrás si me conviene o no me conviene. ¿Saben qué? Muchas veces yo me he encontrado con gente que dice, Padre, hemos rezado tanto para que este enfermo recuperara la salud y no la ha recuperado, se ha muerto. ¿Qué ha pasado acá? Y yo creo que a veces equivocamos porque nosotros tenemos que decir siempre la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, y ayudarle a descubrir al otro qué es lo mejor que Dios quiere para él. Tal vez no es la salud, recuperar la salud física, pero empieza a recuperar la salud espiritual y tiene un paso hacia la vida eterna, un paso en paz, con gozo. Yo he conocido a gente de mucha oración y que ya ha fallecido, y yo me acuerdo que cuando me encontraba con estas personas, a veces en la misma calle, ellos tenían tanto gozo, tanta alegría, y cantaban y me decían, Padre, venga que lo vamos a abrazar, y rezaban conmigo en medio de la calle, orar continuamente. Y sabe que esta persona, cuando muere, todos sus familiares estaban preocupados buscando un médico, y yo le decía, por favor, quédense tranquilos, quédense al lado mío, mire, ahí viene Él, ahí viene Jesús, cantando, esperando la llegada de Jesús. Si le preguntáramos a San Antonio cómo fue su tránsito a la vida eterna, según cuentan, que San Antonio decía, y llega la Virgen a buscarme con el niño Jesús. Ha de ser hermoso. Tal sea nuestra vida de oración, será nuestra actitud para con el prójimo, tal sea nuestra vida de oración, será nuestro terminar la peregrinación en la tierra y el encuentro y el abrazo total con el Señor. Marta, Marta, en demasiadas cosas te preocupas. Yo creo que por ahí yo he escuchado del Papa Juan Pablo II que en algunas oportunidades su secretario tiene que molestarlo para decirle, santidad, ya hay que ir a descansar, ya es muy tarde, porque él está postrado ahí delante del Santísimo haciendo oración, un hombre que tiene la responsabilidad de toda la iglesia y de tantas necesidades que tiene el mundo. ¿De dónde sacaría esa fuerza sino desde la oración? ¿Qué hacía San Francisco? San Francisco iba a orar, pasaba largo tiempo en oración y después bajaba. Se cuenta que una vez, bajando con Fray León, dice, vamos a predicar. Y bueno, salieron a caminar por allá, por aquellos pueblitos, y le dice Fray León, ¿y cuándo vamos a predicar? Y ya hemos predicado con nuestro buen ejemplo. ¿De dónde sacamos esa fuerza para tener un buen ejemplo, para mirar bien a nuestro prójimo, para saludarlo, para bendecirlo, para cuando vamos manejando nuestro vehículo no nos pongamos nerviosos y le digamos al otro, pero fíjate por dónde vas, y le decimos cosas? ¿De dónde sacaremos todas esas cosas para dar un buen consejo a un joven, a un niño? Desde la oración, cuando uno se sumerge en la gracia del Espíritu de Dios. Qué hermoso es cuando de pronto nosotros nos acordamos de algunas palabras de Jesús. Y yo en este momento me estoy acordando a partir de lo que dice acá en el Evangelio de San Lucas, lo que es más importante.
Yo no sé si usted se lo recuerda. ¿Qué es lo que dice Jesús? Si ustedes piden, si ustedes se reúnen dos o más a pedir, empiecen a agradecer porque el Padre les va a conceder esa gracia. Yo le decía los otros días, ¿qué bendición vamos a llevar de estos encuentros? ¿Cuál será la gracia que Dios nos tiene preparado de estos encuentros? Lo mejor, indudablemente, lo mejor. ¿Y qué será lo mejor que le podamos pedir a Jesús en estos encuentros? Piense usted lo que quiere pedirle a Jesús, a ese Jesús misericordioso. Y tal vez recordar también lo que dice Jesús. Y si piden el Espíritu Santo, qué bueno es que cada mañana pidamos el don del Espíritu Santo. A veces andamos en chucherías, andamos pidiendo que este don, que este otro don, ¿y por qué no pedimos el don de los dones, que es el Espíritu Santo? Y lo demás, como dice Jesús, nos vendrá por añadidura. Por eso yo creo que si nosotros tomáramos conciencia del poder de la oración, de la fuerza que tiene la oración, cómo cambiarían nuestras vidas y cómo ayudaríamos a cambiar a los demás. Me estoy acordando de muchas cosas que uno como sacerdote va viviendo esa experiencia. De un grupo de cristianos que hubo una elección en una ciudad y eligieron a un intendente que no practicaba ningún culto cristiano, ninguna religión. Entonces un grupo de cristianos se fueron a la puerta de su despacho a orar por esa persona que había sido elegida y llevaron un evangelio. Cuando él abre el despacho, la puerta de su despacho, encuentra a aquellos cristianos que estaban orando y le dicen: nosotros sabemos que usted no profesa ninguna religión, pero nosotros, como somos cristianos, queremos orar por usted para que usted haga un buen gobierno. Y le entregaron un evangelio. Aquel hombre ahora está yendo a la iglesia. Por eso, ¿cómo puede cambiar la oración? ¿Cómo puede cambiar la fuerza de la oración? ¿Cómo nos puede cambiar de ser gente que tenemos a veces dificultades para vivir con alegría el evangelio, para vivir el camino, para vivir perdonando? A veces cuando nos encontramos con gente que dice: yo no puedo perdonar. ¿Por qué no puedes perdonar? Porque tenés tu cabecita dura, porque tenés tu corazón de piedra. Pero si le pedís a Jesús que te dé un corazón de carne, Jesús te lo va a dar. Y vas a ver cómo vas a poder perdonar. No me vengan con esas historias: yo no puedo perdonar a aquella persona que me quitó a mi marido, aquel que me quitó a mi esposa, aquel que me hizo tal cosa. No podrás perdonar mientras tengas un corazón de piedra, mientras no lo sumerjas en el río generoso del Espíritu Santo. Ese corazón que está gastado, ese corazón que ha pasado por tantas batallas, ese corazón que está muchas veces agotado. Pedile al Señor, así como decíamos los otros días a Bartimeo, como Bartimeo mejor dicho: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y cuando Jesús te pregunte: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, por favor, que se ablande mi corazón. Si no se ablanda, es porque no querés, porque Dios quiere que se ablande. Si tu corazón es de piedra, es porque querés tener un corazón de piedra. Pero si vos querés tener un corazón lleno de misericordia, lo vas a tener. Y Dios te está ofreciendo esa oportunidad hoy, ahora, en este instante, en este momento, que tal vez sería bueno que si estás pasando por esa situación, te pongas de rodillas y le digas: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí y haz que mi corazón cambie. Y empezás a hacer una oración poderosa y vas a ver cómo tu vida va a cambiar y vas a ver cómo van a cambiar todas las cosas de tu alrededor. Tenés que confiar en ese Señor, tenés que confiar en la misericordia de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Yo por eso los invito que desde el Evangelio de San Lucas ahora nos pongamos en la presencia de Él, juntemos nuestras manos, si usted quiere póngase de rodillas
y dígale: Jesús, yo estoy pasando por esta dificultad. A mí me está costando, Señor, comprender esta realidad. Mi corazón está endurecido. Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. Creo, Señor, confío, Señor, y me largo contigo, Señor. No estoy viendo ni la orilla ni la otra costa donde me está llevando tu barca, pero me pongo en tu barca y yo estoy seguro que me llevarás a buen puerto. Que Dios lo bendiga y lo guarde, y lo espero para el próximo encuentro de Jesús, Camino, Verdad y Vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.